Buenos días. Buenos días. Ok, bueno, aprovechando un poco el tiempo, vamos a dar inicio a la clase. Lo que estamos haciendo, bueno, la parte anterior era dar continuación al problema, a una tarea en clase. ¿Qué pusimos como tarea en clase? Pusimos que se resuelva este sistema de ecuaciones mediante el sistema de sustitución. ¿Por qué decíamos o por qué especifico que use este método? Porque el rato ya del examen o el rato de la vida, aplicación en la vida cotidiana o en otras asignaturas, ya sea mate, física, química o en la que tenga que utilizar, se le va a dar la posibilidad, o usted tiene que buscar la posibilidad de utilizar el método que mejor domine o el que más rápido le resulte. Entonces, por esta ocasión, no digo, como estamos aprendiendo el método de sustitución, van a aplicar el método de sustitución. Ok, entonces vamos a ir haciendo parte por parte este momento. A ver, comencemos con eh, Marisol. Marisol, ayúdeme usted. ¿Qué ecuación, qué incógnita, en qué ecuación despejó usted? Marisol, No me salió, profe. no hay problema, por eso le decíamos, vamos a ir haciendo entre todos. Pero usted mencionaba, ¿en cuál, qué letra escogió? ¿Qué letra escogió? La A, ¿Ya? ¿Y qué incógnita? ¿La A, la X o la Y, perdón? la Y. La Y. Listo, entonces si yo quiero despejar la Y, lo único que me está molestando es el 2. Entonces el 2 tiene que pasar dividiendo, pero a todo el otro lado de la ecuación, a todo el lado derecho. Entonces me va a quedar la Y en este lado, y en este lado me va a quedar 5X más 2. Todo esto sobre 2, porque siempre va a afectar a todo el lado de la ecuación. Recuerden que esto es como si fuera una balanza, como si fueran los platos de una balanza. Usted no es que no va a poner el peso en un solo ladito de la balanza, sino tiene que poner en todo el plato, ¿ya? Entonces igual aquí ven, tengo que afectar a todo el otro lado. Entonces me queda 5X más 2 y todo eso dividido para 2. Eso sería mi nueva ecuación que es C. Listo, entonces ya tengo mi ecuación C y aquí obligatoriamente, pilas, obligatoriamente vamos a reemplazar en la ecuación que no despejamos, como la compañera escogió la ecuación A, tengo que reemplazar, ¿ah? Reemplazar C en qué ecuación? En B, obligatoriamente, porque si no, no nos va a salir. Entonces aquí sería 3y igual a 2x menos 7. ¿Qué es lo que hice hasta el momento? Solo copié nada más para poder que se vea, porque a veces se pierde en la pantalla el enunciado. Ok, voy a reemplazar. El 3 no le toco porque no tengo con qué reemplazar. La y sí le reemplazo y para no confundirme voy a usar paréntesis. En vez de la y escribo su equivalencia, lo que estaba después de la y, es decir, 5x más 2 dividido para 2. Esto es como si estuviera escribiendo la y igual a 2x menos 7 y ya está. Entonces ya está reemplazada la ecuación C en B. Esto es el reemplazo. Ahora tengo que resolver, que despejar, tengo que encontrar mi ecuación X, porque ahora sí ya puedo resolver porque tengo una ecuación con una sola incógnita, igual que les decía el día de ayer. Pero, profe, tengo dos veces, dos X, serían dos incógnitas. No, son una sola incógnita que se repite dos veces, dos ocasiones. Entonces, hagamos. Lo que puedo hacer es aquí la multiplicación, ir multiplicando este paréntesis. Me sería 3 por 5, 15, 15x y 3 por 2, 6. Entonces me quedaría Sí. 6. Eso en la parte de arriba. En la parte de abajo no tuve nada que hacer, me queda el 2. Recuerden que aquí es como si tuviera el 1 y es numerador con numerador y denominador con denominador en la multiplicación de fracciones. Ahora me quedaría 2x menos 7. Para poder despejar esto, para poder que no nos moleste este 2 que está aquí dividiendo, puede pasar acá ¿qué? ¿Qué puede pasar haciendo? Multiplicar. Multiplicando. Me va a dar 15 más 6 en este lado y acá me va a quedar el 2 que multiplica a 2x menos 7. ¿Ya? Entonces ahora si hagamos esta multiplicación, 15x más 6 que queda idéntico, aquí me quedaría 2 por 2, 4,
y 7 por 2 es, perdón, es 14. Ya voy a poner 7, 14. Y ya cuando tengo resuelto de esta manera he hecho todas las operaciones, ¿qué tengo que intentar? ¿Cuál es la finalidad ya último paso? Que todo lo que tiene la incógnita X se pase al lado izquierdo o al primer miembro y todo lo que no tiene pase al lado derecho o al final. Entonces aquí el 15, como está en el lado correcto, en el lado que corresponde, le dejo idéntico. El que necesito que pase es el 4, como está con más, pasaría con Menos. menos. El 14, el menos 14 ya está en el lado correcto, ya está después del igual. El que estaba antes y va a pasar después es el 6, pasaría con menos. Aquí, términos semejantes. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una resta. ¿Por qué voy a hacer una resta? Porque uno es positivo y el otro es negativo y signos diferentes se restan. Me queda 11. Positivo. ¿Por qué positivo? Porque el 15 es mayor que el 4. Cuidado nuevamente con hacer más por menos. No está multiplicando, pilas, no multiplica, sino resta. Aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Una suma, Suma. ¿Por qué? pues dos signos iguales. Eso, signos iguales. ¿Y más o menos? Menos. Menos, genial, excelente. ¿Por qué? Pueden hacer nuevamente lo que decía por dos cosas. Perros y perros tienen que darle perros. Negativos, negativos, debe darle negativo. O coge el signo del mayor. ¿Cuál es mayor? 14. Sigue siendo negativo. Ahora, este 11 que está molestando, que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Entonces, la primera respuesta ha sido menos 20 onceavos. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos con ese valor del 20? ¿Qué nos decía? Que ese valor se reemplace en dónde? En cualquiera de las ecuaciones, en cualquier ecuación. Lo que yo le aconsejaba era que esta ecuación, que es x igual a menos 20 onceavos, reemplace en qué ecuación, para agilizar un poco los trámites. ¿En cuál? En la C, porque aquí ya tengo despejada qué letra, qué incógnita, la que me falta, en este caso la Y. Entonces hagamos, me quedaría Y igual a 5x más 2 sobre 2. Me quedaría Y igual a 5. Multiplico. ¿Cuánto vale la X? La X vale menos 20 onceavos más 2 y todo esto dividido para 2. ¿Qué tengo que hacer aquí? Aquí tengo que hacer una multiplicación. Me quedaría Y igual más por menos, menos. 5 por 2, 10. Y el cero que lleve sería 100. 100 onceavos más 2. Y todo esto dividido para ¿cuánto? Para 2. Hasta ahí tendríamos ya bueno, un paso, un procedimiento. ¿Qué más necesitamos aparte de eso? ¿Qué necesitamos hacer aquí, en esta parte de arriba? Una suma o resta de fracciones. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Para poder hacer esto, el 2 sobre ¿cuánto está? Está sobre 1. Entonces hacemos y igual. Me va a quedar máximo común divisor, el 11. 11 dividido para 11 a 1 por 100. ¿Cuánto me queda? Me queda 100. 11 dividido para 1, ¿a cuánto me queda? A 11 por 2, 22. Esta era la parte de arriba. Y en la parte de abajo, ¿qué teníamos? ¿Qué tenemos que ir escribiendo? ¿Qué número está en la parte de abajo? ¿Qué número siempre estaba en la parte de abajo? El 2. Sigamos resolviendo. En la parte de aquí, ¿qué tenemos? Signos diferentes. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando son signos diferentes? Se restan. ¿Cuánto me quedaría? 100, perdón, menos 22. 100 menos 22 es ¿cuánto? 78. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque es mayor. Listo. Aquí, bueno, la línea más larga sería esta. ¿Por qué necesito hacer esta línea más larga? Porque aquí lo que me estoy encontrando es con una fracción compleja. Una fracción compleja. ¿Qué dice la fracción compleja? Cuando yo tengo una fracción en la parte de arriba y una fracción en la parte de abajo. Entonces, ¿cómo se resuelven las fracciones complejas? Primero tengo que completar la fracción que me falta. En este caso, la fracción que me falta es este 2 de abajo. ¿Completo con qué? Con el 1. Y se hace extremos con extremos y medios con medios. Sería más por menos,
Menos. Menos 78 por 1 78. y 11 por 2, 22. 22. Y ya está la respuesta, pero esta respuesta se podría simplificar. Sí, puedo sacar la mitad 11, la mitad de 78. 36. No, 36 es 39. 39. Ok, entonces la respuesta ha sido y igual a menos 39 onceavos. ¿Y cuál ha sido la solución de este ejercicio? Que se ha estado, bueno, un poquito largo por las operaciones, más que por los ejercicios en sí. Ha sido el valor de x igual a menos, ¿dónde está el valor de x? Menos 20 onceavos. Y aquí es y igual a menos 39 onceavos. Ok, para comprobar, para no hacer la comprobación, sino para como quien ustedes vayan practicando y van haciendo, vamos a hacer esto en la calculadora. Para poder ingresar esto en la calculadora, ¿qué necesito hacer? ¿Quién se acuerda? Necesito ordenar. ¿Qué necesito que quede primerito? El x. Entonces, ¿cómo me quedaría? Va a pasar de lado, me quedaría 5x más 2y igual a 2. En el de acá, ¿cuánto me quedaría? 2x más 3y igual a menos 7. Ahí me queda ordenado para poder yo qué. Para yo poder ingresar en qué. En la calculadora. Entonces, borremos mi calculadora. Ahí están los datos. Borremos. Valor de x es menos 5. El valor de b es 2. La letra que no tiene sería, el número que no tiene letra, perdón, es 2. En el de abajo es menos 2. En el otro era más 3 y el otro era menos 7. Ponemos enter. Me sale que x vale menos 20 onceavos. ¿Me salió menos 20 onceavos? ¿Salió o no salió eso? Menos 20 onceavos, sí. Y en el valor de y, menos 39 onceavos. ¿Me salió o no me salió eso? Sí. Sí, sí me salió. Ahí está. Menos 20 onceavos, menos 39 onceavos. Este ejercicio se hizo largo. ¿Por qué se hizo largo? Porque nos salieron fracciones complejas, suma y resta de fracciones, y la mayoría de ocasiones no estamos acostumbrados a utilizar fracciones o trabajar con fracciones. Pero esto sí yo le voy a pedir que vaya o siga practicando fracciones, porque en matemáticas, no solo este año, sino los años que vengan, siempre van a encontrarse con fracciones. No deben tenerle miedo a las fracciones. Siempre es importante. O si ya mismo no pueden, saquen una calculadora y hagan en la calculadora las fracciones. Recuerden que las calculadoras es este botón el que se usa para las fracciones. Vean, por ejemplo, este es el botón que usamos para las fracciones. Este botón. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera poner el que teníamos al inicio, tenía menos 100 onceavos, más, ¿cuánto tenía para poder hacer? Más 2. Pongo enter, ya me salió. ¿Cuánto ha sido directo en la calculadora? 78 onceavos. Dice, pero profe, a mí me sabe salir en decimales. Por ejemplo, sabe salir así los decimales. No pasa nada. Recuerden que el otro botón que va a necesitar trabajar es este, el que dice SD. Es en su calculadora, le va a transformar de fracciones a decimales. Fíjense, si usted hace o aplaza ese botón, transforma, vea, decimal, fracción. ¿Sí? Y ya está. Fracción, decimal, y con eso ya puede ir trabajando. Ok, y ya con esto se terminaría de ver lo que es método analítico o algebraico, y vamos a ver o comenzar a ver, porque no nos va a alcanzar el tiempo, el método gráfico. ¿Cuál es el método gráfico? El método gráfico está en su página de su libro, página 31, y consiste en graficar las funciones que le van a dar, ¿ya? Y analizar el gráfico. Ok, entonces, pilas. Método gráfico consiste en graficar las funciones y analizar los gráficos. Toda función lineal, toda función o todo sistema 2 por 2, por ejemplo, si a usted le dan 2x menos y igual a 6, sea la ecuación que sea de este estilo, siempre le va a salir al graficar en el plano cartesiano, de eje x, eje y,
Esto, por favor, no se olvidará de poner cuando me haga las gráficas, siempre. El horizontal, poner el nombre de la eje X y en el eje vertical, el eje Y. Porque si usted no pone eso, yo no sé qué sistema, porque hay otros sistemas. Hay otro sistema que se llama sistema polar, sistema geográfico. Usted debe haber escuchado, por ejemplo, el sistema geográfico me dice este, norte, sur, este, oeste. Entonces son otros sistemas. Yo necesito este, que se llama sistema o plano cartesiano, eje X, eje Y. Ok, entonces usted al hacer esto, toda función lineal, todo sistema 2x2 va a ser una línea recta. Puede ser en este sentido, puede ser en otro sentido, siempre. Lo que usted necesita analizar es lo siguiente. Cuando usted dibuja la función, cuando usted hace la función, va a tener tres posibilidades. Entonces eso vamos a estudiar el día de hoy y con eso ya vamos a dar por finalizada ya los tres casos. Y esto sí de ley voy a tomarla en los exámenes, así que preste atención. Ok, el primer caso va a ser el más conocido, el 99% de las veces. Pues va a tener el sistema de plano cartesiano, eje X, eje Y va a tener sus dos, voy a hacer con otro color para que sea, va a tener sus dos funciones. Por ejemplo, su función 1, la ecuación 1, y va a tener su ecuación 2. Y van a chocar en un punto, ¿ya? En un solo punto. Pues ahí vamos a decir que la ecuación, que el sistema 2x2 tiene una solución, ¿ya? Este es el 99% de los casos se da esta posibilidad, que solo hay una solución y es justo el punto donde se corta. Entonces, ¿cómo va a hacer usted para saber cuál es la respuesta? Por ejemplo, va a contar, hasta aquí hay 4 unidades y de subida hay 2, por ejemplo. Entonces, cuenta, en X, ¿cuánto se mueve hasta llegar a este punto? ¿Cuánto se movió? ¿Cuántas unidades? En X se movió 4. ¿Y cuántas unidades se movió en Y para llegar a este punto? ¿Cuántas unidades se movió? Se movió 2. 2 y ya está. Entonces ya hemos hecho, ya hemos encontrado. Solo graficamos, vemos el punto, contamos los cuadritos, contamos las distancias y ya tengo la solución. En este caso ha sido X4, Y2. Es fácil, en este caso es fácil siempre y cuando usted sepa la manera más rápida o la manera más sencilla de dibujar estas funciones. La manera más sencilla, como quien vamos practicando, y para que usted haga para la siguiente clase, necesito que en su celular, si tiene celular, bueno, hoy en día todos tienen celular, se descargue una aplicación que se llama GeoGebra, ¿sí? O si tiene este momento la posibilidad en su computadora o en su celular también, ingrese y busque GeoGebra. Aquí está, por ejemplo, en mi pantalla le estoy compartiendo, ¿ya? Entonces tengo mi GeoGebra. Al ingresar en GeoGebra, le va a salir, vea, justo lo que les decía, les va a salir el plano cartesiano y vamos a ingresar lo que nos da. Por ejemplo, si el profesor nos indica y dice, van a resolver el siguiente sistema por el método gráfico y les va a dar las ecuaciones, les va a dar 2x igual a y menos 5 y les va a dar x menos y igual a 6. Bueno, este sistema de ecuaciones. Cuando usted utiliza pilas, cuando usted utiliza GeoGebra, no hay ni que ordenar, solo hay que ingresar tal como está la ecuación, nada más. Así de sencillo. Entonces aquí sería, para la primera ecuación sería 2x igual a, tienen que ponerle aquí donde dice entrada, sería 2x igual a y menos 5. Bueno, y ya tengo mi primera ecuación. Y aquí dice, bueno, está señalado con ver mi ecuación 1. Ahora escribamos mi ecuación 2. ¿Cuál era la ecuación 2? X menos y igual a ¿cuánto? Igual a 6. Y ya está mi segunda ecuación. Ahora busquemos, ¿dónde está el corte? Vean, ¿dónde se ha cortado? Se está cortando acá abajo, acá. ¿Cuál ha sido el corte? ¿En qué puntas se intersectan las dos? Se intersectan en el menos 11 y en el menos 17. Eso también, por favor, recuerden. Este de aquí, ¿cómo se llama? Eso se ve en básica intensiva, pero voy a recordarles. ¿Cómo se llama esto? A estos dos números que están ahí. ¿Cómo se llaman? En el plano cartesiano. Se llaman pares ordenados.
¿Qué nos dicen los pares ordenados? Los pares ordenados me dicen que siempre van a estar escritos siempre en esta manera. Siempre va a estar, el primer valor corresponde a qué eje, al eje X o al eje Y. ¿A qué valor nos corresponde? ¿A qué eje? Al eje X. Y el segundo valor siempre nos corresponde al eje Y. Y. Siempre en ese orden. Usted no puede cambiar. Entonces, ¿cuánto ha sido el valor de X en este caso? ¿Cuánto vale X? 11. 11. Menos 11. ¿Y cuánto vale Y? Menos 17. Menos 17. Y eso es todo. Ya está resuelto la ecuación. Vean. Entonces, la forma más sencilla también sería, vean, usando GeoGebra para el método gráfico o usando una calculadora para el método analítico. ¿Ya? Entonces, hagamos otro a ver cómo nos va. Y usted mismo va a ver. Como este momento, yo sé que no tiene su celular o la aplicación en su celular, voy a hacer yo en la computadora y usted me dice el resultado. Ok, a ver, hagamos X más Y igual a 5 y hagamos la otra 2X menos 4 igual a 3. ¿Ya? Entonces las ecuaciones son estas de acá, si se dan cuenta. A ver, usted mismo, dígame cuál es el resultado, señor Germán. ¿Cuál sería el resultado en X? ¿Cuánto vale X para usted? 12. 12. O sea, 12 está por acá. 10, 11, 12. Aquí. Por aquí está entonces el punto de intersección. Por aquí chocan las rectas. Aquí. Aquí está. Por aquí me dice usted 12. ¿Seguro? 3.5. Es, por ahí más o menos debí la respuesta. Pilas, porque usted solo necesita, cuando ya hace este sistema, lo que usted necesita es solo contar los cuadritos que recorrieron. Primero, ¿dónde se intersectan? ¿En qué puntos intersectan las rectas? ¿En dónde se intersectan? Aquí, 5. aquí, ahí, en ese puntito se intersectan. Ahora contemos en X, en horizontal. Desde el 0 hasta llegar a este punto, ¿cuánto recorrió? Recorramos. 1, 2, 3. 3,5. En X ha recorrido 3,5. Y en Y, hasta subir, ¿cuánto ha subido? 1.5. ¿Cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido, vean, aquí pongamos 3,5 y 1,5. Vean, ese sería el método más sencillo. Pilas, voy a hacer el último, ya con eso terminamos el primer caso, porque vamos a tener que estudiar los otros casos. A ver, hagamos menos X más Y igual a 2 y hagamos menos X menos Y más 3. Sí, más 3 igual a 0. Ok. Listo. ¿Qué necesita hacer usted? Solo ver dónde se intersecta. No con los ejes, sino las líneas. Los ejes no me importan. Entonces vamos ahora con Andrés Chocho. Andrés, ayúdame. En X, ¿cuánto recorro en X? Andrés. Andrés. Bueno, hasta que sigan meditando, sigan viendo, tomemos la asistencia de la clase 2 y esta vez 0,5. ya sí, 0,5 y en Y 2,5. eso, 2,5. Comprobemos con la máquina haciendo clic me sabe dar el resultado. Ahí está. 0,5, 2,5. 5. Listo, entonces, ese es el 90%, 99% de los casos sucede en matemáticas. Pero hay una peculiaridad con otros dos casos que ya vamos a ver. A ver, pero antes de pasar a ver eso, voy a tomar asistencia. A ver, Marisol Patiño. Presente. Ya. Carlos Alvarado. Carlos. Se fue. Germán. A ver, solo Marisol me respondió. No sé si qué pasó, están con los micrófonos dañados o. Carlos. ¿Me Germán. escucha?
Ya, Carlos, ya le escuché. Germán, Presente. ya. Y Andrés, Se fue. no. Franklin, Presente, Luis. ya, Franklin sí lo escuché. Y Franklin nomás no lo escuché. Perdón, Andrés Chocho, no sé qué pasa, no se le escucha. Recuerden, las clases no son solo prender la cámara, tienen que interactuar para poder tener su nota de participación, para poder registrarle por lo menos su asistencia. Pero bueno, evitamos cualquier inconveniente respondiendo. Si se equivoca, como digo, no estamos para yo ponerle mala nota si se equivoca o lo que sea. Ok, vamos al siguiente caso. El siguiente caso se da cuando yo tengo la siguiente posibilidad. Ya tengo, por ejemplo, ya tengo una ecuación de este sentido y tengo esta ecuación. Perdón, estaba en otro lado, aquí está. Listo. 2x más 2y igual a 2. ¿Ya? Si se dan cuenta, tengo una ecuación sobre otra ecuación. ¿Sí? ¿Ya? Vean. Esta es la ecuación. Si yo, fíjense, la una era azul, la otra era verde. ¿Ya? Es decir, una se está sobrepuesta por encima del otro. ¿Ya? Esa es la otra ecuación. ¿Ya? La otra posibilidad. Cuando yo... permítame poner acá. Entonces, primer caso, cuando las dos ecuaciones, las dos líneas se cortan. La segunda posibilidad, que estaba ya dibujado ahí, es cuando yo dibuje una recta, cuando yo tengo una recta, puede ser en el sentido que sea, y encima de esa recta va otra, vean, va otra, como que va una encima de otra, se sobreponen es la palabra correcta. Entonces, en ese caso, vamos a decir que tienen infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque ¿en cuántos lados chocan? ¿En cuántos puntos chocan las líneas? En infinitos. Por ejemplo, aquí, chocaría acá, chocaría acá, chocaría acá. Son infinitas posibilidades. Podría ser en el 1,1, en el 2,1. Vean, infinitas posibilidades. No hay como antes un solo punto en el que chocaba. Antes, anteriormente, chocaba solo aquí, solo en este puntito. Y esa era mi solución, una sola solución. En este caso de aquí es infinitas soluciones, ¿ya? Ese es el caso 2. Y vamos con el caso 3. El caso 3 es este, en cambio. Cuando yo tengo igual mi plano cartesiano, y en el plano cartesiano dibujo mi ecuación, mi recta, y en vez de que pase por encima, va a pasar paralela. Una ecuación paralela. ¿Qué es paralelismo en matemáticas, en geometría? Son dos líneas, recuerden ese concepto, escuche, son dos líneas que tienen el mismo sentido o son dos líneas que se alargan y por más que se alarguen, jamás se van a juntar, se van a chocar. Entonces, como no se van a chocar, nunca van a tener una intersección, nunca van a tener un punto de encuentro. Aquí, ¿qué se dice? Aquí la respuesta simplemente es no tiene solución. No tiene solución. Entonces tendríamos los tres casos en este método gráfico. Para complementar esto, porque está en su libro, estamos aquí en la página 31 y ahí está ok, dice tipos de soluciones, nos dan los gráficos y aquí también, bueno, nos debe decir el sistema de ecuaciones cuando tenemos infinitas o no tenemos, bueno, este es, miento, en el módulo de básicas decía eso. Pero bueno, entonces los tres casos, si es posible, anótelo aquí. No, aquí está, perdón. Entonces vamos a la página, ¿dónde está? 32. Ya vaya ahí, este momento a su libro. Saque su libro, entra a la página 32 para llenar ese pedacito que está ahí. El literal 3 dice, relacione con flechas el tipo de sistema de ecuaciones con la solución gráfica. ¿Ya? Entonces, rectas secantes
en matemáticas rectas secantes significan rectas cortas, ya, esas son rectas secantes. Entonces, ¿qué me dicen que son las rectas secantes? El caso 1 que yo le di, entonces, que tiene una sola solución. A ese se le llama compatible determinado, ¿ya? A ese sistema. Entonces, escribamos nosotros, si es posible, no digo pilas, anote eso en un cuaderno aparte. Pues aquí, para ser más exactos con el libro, más rigurosos, a estas rectas se llaman rectas secantes, pilas. ¿Y cómo se ha llamado este caso? ¿Ya? Determinado. ¿Cómo se llama su sistema? Compatible determinado, perdón. ¿Ya? Entonces, este caso, el primer caso es compatible determinado y se llaman rectas secantes. Y además de eso, tiene una única solución. Vamos al siguiente caso, el caso 2. ¿Cuál era el caso 2? Que teníamos infinitas soluciones. Entonces, ahí sería rectas coincidentes. Ese sería el nombre correcto. Rectas coincidentes. ¿Ya? ¿Cómo se llama este sistema? Al caso 2, al caso 2 se le va a llamar ya incompatibles, pero pongamos el nombre que ponen ellos, compatible indeterminado, perdón. Compatible indeterminado. ¿Ya? Y por último serían rectas paralelas, y el caso, y el último se llama rectas paralelas, y a este sistema se llama incompatible. Listo. Entonces, esto, por favor, si es posible, en su cuaderno, téngalo anotado. Yo sé que, bueno, un día del examen, más que gráficas, para que sepa, vean, cuando es coincidente, o sea, que está uno encima de otro, que se sobreponen, que está una encima de otra, paralelas, que tienen el mismo sentido, y secantes, que se van a cortar en un solo punto, pilas, en uno solo punto, ¿ya? Entonces esas serían ya las definiciones. Ahí usted una con una línea, en literal 3 de la página, bueno, no me acuerdo de qué página era. Pero esta pilas, esto como les decía a mis estudiantes, guerra avisada no mata gente. Esto de ley adhieren una prueba de la unidad, este cuadrito. O sea, o preguntas relacionadas a esto, que está aquí. ¿Ya? Entonces, para que le tenga con noción, que tenga como respuestas. Listo. Esto sería entonces todo el tema del día de hoy. Vamos a seguir reforzando la siguiente clase del día sábado y ahí sí ya dar un día determinado para bueno, para la clase y todo lo demás, para la lección, pero más para la clase. Se va a salir del aula, o sea, de la sesión, respondiendo las preguntas que le hago. Y con eso ya nos veríamos la siguiente semana. Comencemos a ver en el orden que me aparece, para poderles poner asistencia, poderles poner nota en el sistema. A ver, Marisol, Sí, ¿cómo se le llama al sistema que tiene rectas coincidentes? ¿Sistema cómo? ¿Cómo se le y llama al sistema? determinado. No, ese es el de rectas paralelas. Infinitas soluciones, perdón. No, eso sería cuántas soluciones tiene, sino yo estoy preguntando cómo se llama al sistema que tiene rectas coincidentes. Las Se rectas llama, coincidentes, sí, se llama compatible, Indeterminada. es compatible indeterminado. Usted mismo ve, Germán, ya para que se retire. ¿Cuántas soluciones tiene un sistema indeterminado? ¿Cuántas soluciones? Tiene un sistema indeterminado. Indeterminada. Infinitas soluciones. No, eso tiene un sistema indeterminado. El compatible indeterminado tiene infinitas. El sistema indeterminado no tiene soluciones. No tiene solución. A ver, vamos nuevamente. Marisol, ¿cuántas soluciones tiene un sistema? ¿Cuántas soluciones tiene un sistema compatible determinado? Compatible determinado. ¿cuántas soluciones?
tiene No un hay sistema, soluciones. ajá, ¿cuántas soluciones tiene un sistema compatible determinado? No tiene soluciones. No hay No, soluciones. ese es el indeterminado. El compatible Lo que pasa es que estamos determinado, el no sé si en el compatible, libro está mal, licenciado, por lo que según lo que está aquí está así. Compatible, a determinado y ver, compatible, indeterminado. Infinitas soluciones y no hay soluciones. Determinado. verá, el incompatible, en qué página están Espera, ustedes? estamos en la página 32. El incompatible sale rectas cesantes, una solución. Compatible determinado, rectas paralelas, no hay No, no, solución. no. Lo que está, bueno, verán, pilas, escuchen. No está que la primera es o sea, que el A es el 1. No, lo que le está pidiendo es unir las líneas con el literal correcto. Por eso es que les dije, pilas, les doy una indicación y ahí dije, unan con líneas. Entonces aquí la que tienen que unir es el A, tienen que unir con el 2. ¿Ya? Eso es. Ah, Por eso es que si se notan aquí en mi libro, en la pantalla, la respuesta dice A2, B1 y C3. O sea, ustedes solo estaban viendo lo del cuadrito. No, no, yo dije que el cuadrito es sí. una referencia. Por eso yo les estaba Ah, ya. explicando y todo lo demás. Entonces, unamos. Una mejor antes de nada, antes de irnos, una. El A, el incompatible, debe estar con el rectas paralelas, el que no hay solución. Pilas. Compatibles Eso, determinados, eso. una solución. Eso, el B, el literal B tiene que estar con el 1, rectas secantes con una solución. Ya. Y el C tiene que ser, ese sí es con línea recta. El C es con el 3 rectas coincidentes, es decir, tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Eso. Ahora sí, Ahora sí. ya vamos a ver. Carlos, ayúdeme. ¿Cuántas soluciones tienen las rectas secantes? Estas, ¿Cuántas? compatible Ya, pero una, ese es el nombre. Si no, decía, ¿cuántas soluciones tiene? una sola solución. Una, muy bien, listo. Entonces ya puede retirarse, Carlos. Nos vemos la siguiente semana. Germán, ayúdeme. ¿Cómo se llama el sistema que tiene rectas paralelas? Rectas paralelas. Rectas incompatibles. Ya, es un sistema incompatible. Gracias. Marisol, usted ayúdeme. ¿Cómo se llama al sistema que tiene rectas coincidentes? Rectas coincidentes, Ajá, compatible indeterminado. eso, muy bien. Andrés Chocho, ¿cuántas soluciones tiene un sistema incompatible? Andrés. Bueno, se nos acaba el tiempo. Con los demás, nos vemos la siguiente semana. A primerito, a Andrés y a Frank les tomo en clases presenciales, porque ya me falta un minuto de clases. Éxitos, cuídense. Nos vemos. Gracias, dicen. Igualmente, nos vemos.